pensar cómo estos sofistas podrían ser interpretados como una especie de reacción humanista, ¿no? Es decir, una preocupación acerca del mundo humano, ya no de los asuntos cósmicos, ¿no? Que eran importantes, etcétera, pero bueno, ahora pues también hay que, ya lo habíamos platicado, ¿no? Estos sofistas, de cierta manera, podríamos entenderlos como una suerte de, sí, profesores ambulantes, podríamos decirlo así, pero también habíamos acordado que eran, de cierta manera, siguiendo el texto, ¿no? De Jacqueline de Romanes, que los sofistas también al mismo tiempo eran como una especie de los primeros profesionistas de la historia, ¿no? Y por profesionistas, pues ya habíamos dicho que pues, son aquellos que hacen de sus conocimientos especializados, de sus conocimientos técnicos, pues su modo de vida, ¿no? No porque tuvieran títulos universitarios, no porque hubieran, pues no sé, cursado en alguna universidad o algo así. Y si lo metemos un poco en ese cuadro, fíjense también del proceso pedagógico o de la formación de la educación en Grecia, en ese periodo, pues nos vamos a dar cuenta que también son muy relevantes porque juegan un papel alternativo al de los poetas en la educación, que ya habíamos hablado, ¿no? De pronto los poetas era, de cierta forma, el medio a través del cual pues nos podíamos nosotros tener cierta formación cultural, ¿no? Que digamos, bueno, pues son los que emplean los mitos, saben usar los símbolos, etcétera, ¿no? Pues piensen que no es el mundo de ahora, ¿no? En el que abres tu laptop o enciendes tu celular y ya pues hay un montón de letras. Piensen que éramos analfabetas, casi, casi, ¿no? Entonces, bueno, pues era esa cuestión oral, fíjense, todavía es educación, y los sofistas, de pronto, frente a la crisis que ya Genófanes, por ejemplo, había denunciado de los mitos, en su carácter pedagógico, en su fuerza educativa, eh, los propios sofistas también se inscriben un poco en ese movimiento, ¿no? O sea, a veces esa visión, digo, no es, yo aprecio mucho la filosofía de Platón. Para mí Platón es el máximo filósofo que existe, ¿no? En realidad, más allá de Kant y todo, y eso que a Kant le dediqué a escribir unos trabajos, pero para mí Platón es el máximo filósofo de Occidente, ¿no? Bueno, o sea, otros tendrán su opinión, ¿no? Yo tengo la mía. Pero a pesar de que tengo una gran admiración por Platón y por su obra, hay algo que sí debo de reconocer, y es que hay como una perspectiva muy aristocrática de la filosofía, ¿no? Y como que ya lo habíamos visto, ¿no? Esta idea de que aquel que es un maestro y que cobra por enseñar, es visto por Platón como pues una especie de fantoche, ¿no? De un tipo, pues que así como los mercachifles de ahora, ¿no? Ahí te venden humo. En realidad no son maestros de nada, ¿no? Son charlatanes. Entonces, le parecía que, pero claro, la perspectiva platónica, pues, no logró ver esa reacción o sea, una nueva propuesta educativa, ¿no? Que aparecía con la democracia. Y claro, Platón odiaba la democracia, ¿eh? O sea, todo este movimiento de Protágoras, de Pericles, de Cleístenes, Cleístenes pues es el que inventa la democracia, ¿no? Ya lo hemos platicado. No aquí Lorencito Córdoba, ¿no? Y Lorencito, pues en el doble sentido, ¿va? Digo, literal, bueno, perdón, ya es de aquí de México, pero no, que estos se sienten que inventaron la democracia ayer, oye, están acabados, ¿verdad? Entonces aquí ya tienes aquí a Cleístenes, a Protágoras. Protágoras fue el gran sofista de la democracia, y a Pericles. De hecho, Pericles, ustedes ahora lo vamos a ver, pero si por ahí tuvieron esa curiosidad, hicieron su tareita sobre algún sofista, pues van a ver que Protágoras estuvo asociado con Pericles
e incluso corre la misma suerte política que Pericles una vez que, pues, digamos, Pericles cae en desgracia, ¿no? Y pues tiene su momento de gloria, su gran esplendor, vuelve a Atenas el líder de la Liga de Delos, derrotan Esparta, implantan la democracia, ¿no? Pues traen todo el Partenón, ¿no? El Partenón, ustedes lo ven ahí, pues eso se le debe a Pericles, ahí está Fidias, en fin, ya ven que hasta con el doctor Trejo también salieron estos temas, entonces, pues ahí está, ¿no? Esquilo, Sófocles, ¿no? Eurípides, pues, el gran resurgimiento incluso de los mitos, como es la tragedia, ¿no? Adelante, don Flavio, perdón, don Flavio. Flavio, no, es que, adelante, Flavio. De la democracia, habla usted de que es en Pericles. ¿Y Montesquieu? O ya Bueno, viene, igual habla usted también de pedagogía, y en ese tiempo ahí se formalizó, o cómo se estuvo desarrollando eso. Porque Montesquieu creo que hablaba sobre la democracia, no sé si también de los poderes o algo así. Adelante, maestro. así es, muchas gracias, muchas gracias. Sí, son dos cosas. Montesquieu, sí, él es un filósofo, es un pensador, yo diría, de la ciencia política, que tiene dos grandes obras importantísimas, ¿eh? Una se llama El espíritu de las leyes, que fue muy influyente en la formación de los estados-nación, en Francia, en Inglaterra, aquí mismo en América y todo eso, ¿no? Y otro texto también importante, aunque un poco menos conocido, que se llama Las Cartas Persas. Y claro, ¿no? Digamos que es un gran teórico de la política, Montesquieu, y efectivamente también es un teórico acerca de la democracia, ¿no? Sin embargo, aquí estamos hablando del periodo revolucionario de Francia, estamos hablando ya justamente del inicio de la modernidad. Podríamos decir que Montesquieu es, digámoslo así, uno de los iniciadores o alguno de sus pensadores, no sé si es el primero, ahí la verdad no lo sé tanto, eh, que haya hablado en términos modernos acerca de un Estado democrático, la democracia como la entendemos ahora, ¿no? Sin embargo, Cleístenes, aquí les voy a poner el nombre, incluso ustedes búsquenlo hasta en Wikipedia, ¿eh? A mí a veces no me da tanta cringe, ¿no? Que me citen en Wikipedia. Incluso Clístenes, aquí les voy a poner el dato de la Wikipedia. Eh, bueno, pues es el fundador de la democracia en Occidente, pero en el mundo antiguo, ¿no? Es la democracia entendida, pues, en esta especie de magistratura, ¿no? De asamblea en la que existían varios jueces, 250 me parece, ¿no? Se hace una especie de asamblea. Esta democracia, para darnos una idea, es la que Platón pinta en la Apología de Sócrates, porque es la democracia la que juzga a Sócrates. O sea, la democracia en ese periodo era más bien como una especie de magistratura judicial, más que de forma de gobierno. Lo que hacían los magistrados, o los que eran los representantes de los demos, las diversas, digamos, territorios de la ciudad de Atenas, no podríamos llamarle colonias ahora, sino diversos territorios, lo que hacían era ejecutar las leyes, eran el poder judicial, ahora le llamaríamos, ¿no? Bueno, según el esquema del siglo XVIII de Montesquieu, ¿no? Bueno, eran el poder judicial, no eran el ejecutivo que decía qué se iba a hacer, ni nada, pues ya estaban las leyes. Ellos lo único que hacían era determinarlos, digamos, en fin. Entonces ahí, que se cumplieran, ¿no? Las leyes. O sea, ellos velaban el orden jurídico. Eh, entonces, eso por una parte, ¿no? Montesquieu, pues sí, es también muy importante como parte de la democracia, pero es la democracia, pues ya, moderna, ¿no? Ya ahora que nosotros, que incluso ya podríamos decir que, pues hasta está en agonía, ¿no? Esta democracia, pues de la que hablaba la Revolución Francesa y todo eso. Adelante, adelante, Flavio.
¿Fue en el tiempo de la Ilustración? No, ya en lo Efectivamente, moderno. Ah, ok, va, perfecto. efectivamente. Efectivamente, estamos hablando del periodo del iluminismo del siglo XVII, siglo XVIII, ¿no? Ya con Montesquieu, el barón de Montesquieu. Tiene un nombre más largo, pero bueno, Montesquieu. Montesquieu. Tiene un nombre más largo, pero bueno, se le conoce así, ¿no? Como el barón de Montesquieu. Y ya. Ahora, por otro lado, también otra pregunta que por ahí había de Flavio es que eh, hay o sea, la educación, ¿no? ¿Qué pasa con ese papel pedagógico? Les voy a remitir yo a una obra. Ustedes la tienen ahí, creo también en su biblioteca, de Werner Jaeger. Werner Jaeger, el libro se llama Paideia, es una obra enorme, muy voluminosa, pues, como casi todas las obras de Werner Jaeger, ¿no? Es un gran erudito, es un clásico del pensamiento antiguo, ¿no? Digo, es un gran estudioso, ¿no? Ya ven que por ahí también tenemos de la teología de los primeros filósofos, también es un texto bellísimo, aprendemos mucho sobre los presocráticos, en fin, ¿no? Es bellísimo. Pero en este texto de Paideia, justamente es como una especie de historia, si ustedes lo quieren ver, de la pedagogía en el mundo antiguo, la historia de la educación en el mundo antiguo. Es un librazo, es una obra clásica. Y justo hay un apartado acerca de los sofistas en el que él de pronto justamente dice eso, ¿no? Más allá de la mirada, pues sí, elitista, platónica respecto al filósofo, estos sofistas sí juegan un papel, digámoslo, pues revolucionario dentro de la propia paideia, dentro de la propia educación en el mundo griego. Porque la educación, ya lo habíamos platicado antes, la educación de cierta forma se estaba, de cierta forma, pues entregada a las manos de los poetas, ¿no? O sea, los poetas eran algo así como la educación popular básica. Hagan de cuenta, pues disculpen por la babosada que voy a decir, pero hagan de cuenta, porque pues es que así es, ¿no? Pero hagan de cuenta que los poetas eran como Televisa, ¿no? Entonces ya saben que yo leo La Jornada, entonces ya ni modo, ya va a llegar otro que lea Reforma, ¿no? Entonces, pues sí, ¿por qué digo que como Televisa? Porque ellos eran los dueños de los símbolos, los dueños de las significaciones míticas, ¿no? Y entonces ellos usaban los signos, y obviamente pues eso nos educa, ¿no? Sentimentalmente, pues las telenovelas, ¿no? Ahí está, órale, Cuna de Lobos, o El Imperio de lo Efímero, o como se llamen las novelas, ¿no? Este, ahí está porque eso de cierta forma nos da un lugar común a todos, ¿no? Pues claro, todo el mundo sabe quién es Rosa Salvaje y quién es Talía, y esos son mis mitos, son mis símbolos, ¿no? Hay un papel en el que, de cierta manera, digo, perdonen por este ejemplo, quítenlo de sus mentes, pero más o menos era un poco la función del poeta, ¿no? El poeta era aquel que dominaba los símbolos, los signos, las significaciones, y con eso, de cierta manera, creaba un entorno común para todos. Pues, nos formaba, ¿no? Nos daba un horizonte de comprensión. Eso nos hacía griegos, no aprender a leer y escribir. Digo, eso ya lo vimos, ¿no? Es mucho después. Entonces, obviamente hemos visto, hay una crítica al papel pedagógico que puede llegar a tener esa mitología, el poder pedagógico. Genófanes lo critica, el surgimiento de la filosofía también puede ser como una crítica de este poder, ¿no? En fin, entonces, pues ahí está, ¿no? Y los sofistas, de pronto, se vuelven una especie como de alternativa, de educación alternativa a la dada puramente por los poetas, que fue muy necesaria, ¿no? Fue muy necesaria en el momento de la democracia. Entonces, ahí sí los sofistas, según Werner Jaeger, juegan un papel muy importante, porque de cierta manera, digámoslo así, pues sí, ¿no? Vuelven a la educación algo más profesional.
eran maestros, ¿no? Pues eran profesores. Ellos sí se dedicaban a enseñar. Ese era su oficio. Entonces, en ese sentido juegan un papel pedagógico importante, ¿no? Importantísimo. Ahora, estamos hablando del la primera mitad del siglo V, porque en la segunda mitad, cuando Aristóteles y Platón fundan sus escuelas, obviamente están proponiendo modelos de educación distintas, ¿no? Me pregunta aquí Carlos Andrés, maestro, ¿de los poetas y sus enseñanzas se inspira Platón para el mito de la caverna? Pues sí, 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 es que, a ver, sí, 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 sí. Hay algo que yo en el curso con el doctor Carlos, que tuvimos aquella vez, estos viernes, ya ven que de pronto él dijo que Sócrates es bastante hábil porque él logra usar los mitos para convencer, ¿no? Los mitos de cierta forma tienen un cierto valor para Platón, no son del todo malos. Por eso es que Platón recurre tanto a ellos, ¿no? Y entonces a mí me surgió luego como una inquietud que yo traigo en el pensamiento platónico, ¿no? Y es que es cierto, miren, quitémonos un poco los lentes, así como yo me los acabo de quitar, pero los lentes de chavos posmodernos, millennials, chavos y chavas, posmodernos, millennials o como seamos, este, y pensemos que los mitos fueron la primera forma en la que los seres humanos lograron racionalizar el universo al que se enfrentaban. Y es una forma en la que codificamos también ciertos valores y racionalizamos nuestra existencia. No nada más interpretamos el mundo, sino también racionalizamos quién soy yo, quién son los demás, ¿no? Las grandes preguntas, llamémoslas, ¿no? Es una forma en la que nosotros llegamos a acceder a eso, ¿no? A interpretarnos a nosotros, interpretar lo que está allá afuera, ¿no? Interpretar todo lo que existe, lo que sea. Y es una forma que tenemos también de transmitir conocimientos. Quitémonos ese rollo ilustrado de que los mitos son puro cuento y de que es pura fantasía. No, porque el mito, de cierta forma, también tiene su propia razón de ser. ¿Por qué habrá mitos de muerte y de resurrección humana? Y de los dioses y todo. Ya lo vimos con Dionisio, ¿no? Lo hemos visto con Jesús. Ahí están los mitos de la India, ¿no? De muerte y resurrección. Esas preguntas que se hace este mitólogo Joseph Campbell, ¿no? Que ustedes ahí tienen la oportunidad de leerlo en su bibliografía. O sea, los mitos, de cierta manera, también configuran un saber humano. Ya no estamos en el siglo XIX como para decir que son de salvajes, ¿verdad? Y que la mitología es puro cuento. Afortunadamente ya no es eso, ¿no? Porque tienen un poder, y ustedes véanlo, Platón trata de transmitir ideas muy poderosas y conocimientos muy fuertes a través del uso de los mitos, porque los mitos eran una forma de comunicación del conocimiento también. O sea, ese saber mítico, aprenderte el mito de la caverna, a leer el diálogo enorme, miren aquí todo lo que los está esperando, ¿no? Pues obviamente mejor me quedo con el mito, ¿no? Con la imagen porque eso es más sencillo, piensen, estamos en la antigüedad, es más sencillo captar esa cuestión expresiva, ¿no? No, ¿cómo estarán encadenados? Y que leerte los argumentos y estar ahí diciendo, hijo, qué flojera lo que dice este cuate, ¿no? Digo, porque lo tienes que leer y pues, te duermes. Es otra forma de transmitir conocimiento, no sé si lo ven. Y claro, hay un papel importante, o sea, los mitos juegan un papel importante. Yo aquí les recomiendo, fíjense, para que vean el poder de los mitos, más allá de todo este rollo que yo estoy dando, les recomiendo a un semiólogo, son estos que se encargan de hacer análisis de los símbolos y toda esta cosa, en comunicación y creo que también en la facultad, aquí en la Facultad de Humanidades, en la carrera de comunicación
y pues seguramente en literatura, ¿no? Se estudia esa disciplina llamada semiótica. Es el estudio de los signos, de los símbolos, de los signos, ¿no? El otro día yo les preguntaba a mis alumnos, a ver, díganme un signo de poder. Y pues ya rápido me decían, no, pues un BMW, ¿no? Uno que le gustan los carros. Pues, órale, un BM, ¿no? Y otro me decía, no, pues estar con una chava, ¿no? Pues, chido, ¿no? Órale, es un signo de poder. Y ya, pues pensemos en signos de poder alternativos o distintos, bueno, pues ya es un poco complicado, ¿no? Ya estamos llenos de eso, ¿no? Dinero y, no, pues, no sé, otras cosas así. Pero fíjense, les decía yo a ellos, cómo en la antigüedad los signos de poder no tenían tanto que ver con el control de la naturaleza, como las máquinas, ¿no? Pues, un auto, o tener un cohete, o no sé, tener un auto, ¿no? Pues una máquina, el control del mundo natural, ni con el control de la economía, ¿no? No, como que, ¿cuáles eran los signos de riqueza o de poder en el mundo antiguo? Pues, no sé, ¿no? Más bien los que tenían que ver con el ocio, no con el control, no con que puedas actuar, ¿no? Ahora la gente se siente triste. Yo invité a salir una chava, fíjense cómo es, ¿no? No puedo salir contigo porque no tengo dinero. Pues, ¿quién te dijo que salir a tomar un helado y cotorrear así necesitas tener dinero, ¿no? Pues no. Necesitas tener tiempo libre. Pues ese es un signo de que tú eres poderoso, tú controlas tu vida. Ese es el signo de poder, desde que eres poderoso en el mundo antiguo. Eso es lo que aspiraban los filósofos, fíjense, ¿no? O sea, toda esta onda, pues era vivir en una vida de contemplación, no tener que esforzarte, no en el sentido físico, sino no tener por qué preocuparte, tus saberes, para qué van a servir, ¿no? O de qué forma van a contribuir en algo. Pues es como un poco una idea distinta de poder, ¿no? Bueno, pero hay estudios sobre todo esto, pues ahí está la disciplina de la semiótica, pero vuelvo, hay un semiótico o semiólogo, no sé cómo se diga, semiólogo francés muy famoso que se llama Roland Barthes. Nada más déjenles, escribo bien el nombre porque como es francés, no muy me lo sé. Roland Barthes. Y tiene un libro que yo realmente les recomiendo ampliamente, ampliamente, es un gran libro. Roland Barthes. El libro se llama Mitológicas. Mitologías. Y ya rápido, nada más les cuento una mitología, ¿no? De Barthes. Un poco para criticar esta idea de que pues, la mitología es del mundo antiguo y de que ya no existe y de que es de los arcaicos y todo eso. No, dice Roland Barthes, bueno, pues el mundo contemporáneo está lleno de mitologías y pone varios mitos, ¿no? Yo les voy a dar 2 mitos, que son como de los que me acuerdo más o menos, ¿no? Pero pone un montón, pone incluso el mito del striptease moderno, ¿no? Del table dance. No me acuerdo cómo es ese, entonces no se los cuento. Pero ¿cuál es el mito, por ejemplo, que opera en la pasta de dientes? No, a ver, son tres porque están asociados con lo mismo, pero vamos a usar 2. El del jabón, él pone el ejemplo de Ace, que era la marca, ¿no? Que en esa época en Francia estaba de moda. Y dice, bueno, pues si uno se sienta frente al televisor y ve cualquier comercial de este jabón, Ace, pues aquí se recrean varias codificaciones simbólicas interesantes, ¿no? En primer lugar, hay una cosa policial increíble, ¿no? Hay una lucha cósmica entre lo puro y lo impuro, ¿no? La mugre contra el detergente súper limpio, ¿no? Entonces aquí ya hay una lucha cósmica entre la mugre y la limpieza. Empezamos con una mitología entre la lucha cósmica entre 2 principios supremos, que son estar mugroso, ser cochino, o lo que sea estar manchado tu ropa,
y la blancura, estar limpio, la lucha que se va a fraguar. Y luego, pues obviamente en esa lucha cósmica, pues siempre hay un aliado, ¿no? Nosotros tenemos nuestro ángel, y este ángel, pues es el Tide, o aquí el Ace, ¿no? O el Ariel. Y este Ariel, pues, como buen defensor de la justicia, pues tiene a sus gendarmes, ¿no? Tiene a sus partículas de polvo, en esa época, porque ahora ya no existe el jabón en polvo, pero bueno, vamos a hacer un poco ese esfuerzo de imaginación. Entonces tiene sus partículas que son los detectives, ¿no? Las partículas de jabón, y luego viene, pues obviamente, ¿no? ¡Pum! El milagro de la lucha cósmica, porque todo mito necesita tener algo fantabuloso, ¿no? ¿Y qué es lo fantabuloso aquí? Que este policía es tan aferrado, cumple este ángel de la guarda de la limpieza cósmica, es tan majestuoso, bueno, cumple con tan afán su papel, que penetra hasta lo más profundo de la tela. Y obviamente, pues en el comercial, ¿no? Es como súper. Y yo veo mis pantalones, mis jeans, que traigo ahorita puestos, o mi camisita que traigo acá, y pienso, oye, wow, ¿no? No sabía qué gran profundidad tiene la tela, ¿no? Porque, pues, obviamente la mugre, como buen malandro, se mete en lo más recóndito, ¿no? O sea, no quiere salir. Entonces, ¡pum! Llega hasta. Y mágicamente se va con la espuma. Mágicamente el mal desaparece. Ya llegó la espuma que se lo lleva volando, literalmente volando, ¿eh? O sea, no le estoy inventando, volando se lleva la mugre. ¡Pah! Ahí está, fíjense, ¿no? Cómo los mitos operan, siguen operando, ¿no? Yo me acuerdo de ese porque pues, hasta lo actúo ahorita, ¿no? Me da mucha risa. Pues, uno ve el comercial y te quedas así, wow, ¿no? O sea, increíble, ¿no? En la lucha cósmica de la mugre contra la limpieza, siempre vamos a tener un aliado que nos va a ayudar, y este aliado, pues no, y además, o sea, llega a lo más profundo de la ropa, aunque el malandro esté agarrado, la mugre de uñas y dientes de la tela, como buen policía, conoce los derechos humanos de la tela y no la daña. O sea, saca la mugre sin dañar la tela. Y se la lleva volando, literalmente volando, ¿eh? O sea, de veras. Perdón que lo repita, pero es que me da mucha risa, la verdad. Entonces está ese mito, ¿no? Y luego hay otro mito también muy parecido a que es el mito de las cremas de belleza, de las cremas antiarrugas, ¿no? O de las cremas rejuvenecedoras de los granos, ¿no? Ya ven que te quitas un grano y ya te queda un hoyo, ¿no? Entonces, pues es más o menos similar, ¿no? Igual, ahí tienes más o menos la misma estructura en un comercial de crema L'Oreal o de no sé qué cremas hay ahora, ¿no? En esa época era la de Nivea, la crema Nivea, ¿no? Y con esa onda de la blancura y todo, o sea, sigue esa lucha cósmica, ¿no? Contra el mal de ser feo y de ser viejo, pues, la crema blanca, ¿no? Y además, también las cremas rejuvenecedoras, es que veanlo, de veras, yo ya hace mucho no tengo televisión, ¿no? Porque soy underground, entonces no veo tele. Y ya, pues, digo, oye, no manches, ¿no? Pero cuando ves un comercial ahí de cualquier crema, de así rejuvenecedora, pues la estructura es más o menos la misma. La crema llega hasta lo más profundo de tu piel. Y uno dice, bueno, yo me doy una raspada, así ahorita estoy pelando yo mi limón, y, o sea, pues qué profundidad puede tener la piel, ¿no? Digo, pues sí, ¿no? A lo mejor sí tiene cierta profundidad la piel, porque, pues no sé, pero
Pero oigan, yo me hice un tatuaje y ya luego los tatuajes son peligrosos porque puede llegar a atravesar la aguja también, pues al hueso, ¿no? Un mal tatuador. O sea, entonces, pero las cremas tienen una hipertecnología fantabulosa que llega específicamente donde tienes, por ejemplo, yo aquí ya me voy a ir a mi pool party de Botox, ¿no? Ya saben que hay fiestas de Botox. Entonces, para que me inyecten y me rellenen así el hueco que se me hace ahí, ¿no? Porque la crema va a llegar aquí a lo más profundo de mi piel y va a sacar todo quién sabe qué haga, ¿no? Bueno, ya, no voy a decir porque hasta me dio pena. De veras, es que me da mucha risa estos mitos, para que vean. Yo les recomiendo mucho que lean este libro, se van a divertir, como no tienen idea. También hay otros mitos acerca de comer carne, en fin, los mitos de los franceses, y nosotros podríamos pensar en cuáles son los nuestros, ¿no? Entonces, bueno, ya, dejo eso ya. Maestro, Perdón, tantito. adelante, Y don Flavio. Flavio, perdón. si ese hueco lo tuviera en la quijada, Ese hueco, ¿cómo me lo podría yo tuviera en la rellenar? quijada, se hiciera el voto. No, no, no. Bueno, pues, miren, si me invitan a esas fiestas de Botox, que son reales, ¿eh? Hay fiestas de Botox, en lugar de tomar trago, pues te inyectas esa cosa. Este, no, yo mandaría tal vez a alguien que no, que quisiera yo desfigurarle el rostro, ¿no? Alguien que me caiga muy mal, yo le invitaría. Pero yo no sé, no creo participar de eso. Bueno, entonces, aquí nos dice Joab, hoy en día los negocios desde casa para hacerse millonario, pues sí, ahí están los mitos, ¿no? Son formas en las que nos comunicamos, al menos, ¿no? Y transmitimos cierta información. Miren, en la década de los 70, 60, tal vez ya para ir cerrando esto, estuvo muy de moda por parte de un teólogo que se llama Rudolf Bultmann. Rudolf Bultmann. Estuvo muy de moda una cosa que él llamó la desmitologización del cristianismo. Desmitologiz, desmitologización del cristianismo. Rápido les cuento un poquito ya para cerrar, ¿no? Bultmann decía algo así como que el mensaje del Evangelio, los mensajes que tenemos en la Biblia y del Evangelio y como sea, seguían vigentes, obvio, pero la forma en la que en la antigüedad se comunicaban estos mensajes, que eran los mitos, en realidad ya había perdido su eficacia en el mundo moderno. Entonces él proponía, digamos, como un poco eso, ¿no? Tratar de rescatar el verdadero mensaje del cristianismo más allá de ciertos mitos, como por ejemplo, pues creer en ciertos milagros, ¿no? O sea, quitarle el carácter mítico de ciertas cosas del cristianismo. Por ejemplo, esta idea de que Jesús, con 5 panes y 2 peces, alimenta a una muchedumbre así tipo, acarreados del peje, ¿no? Pues ahí está, ¿no? Con tu torta y tu sándwich, ya te llevas y tu lunch, te llevan ahí de acarreado. Bueno, pues a Jesús, hagan de cuenta, pues, cómo lo pudo haber hecho, ¿no? Pues no, en realidad, digamos, a lo mejor eso, ay, ¿no? El gran mito y tal, y todo eso, pues en realidad, digamos, el mensaje para el hombre moderno, que ya vive con la internet, que ya vive con el celular, que ya se duerme escuchando Miley Cyrus o lo que quieran, pues a lo mejor él, pues el mensaje de eso, lo que deberíamos decir como cristianos es, comparte, ¿no? Sé compartido. Ese es el mensaje, ¿no? Que está detrás de todo ese mito, ¿no? Los cristianos compartimos. Y eso es el amor cristiano, compartir con otros, ¿no? Tus bienes. Pues a lo mejor, ¿no? Eso a lo mejor uno ya que vive con su carro, que ya pues, anda en la fábrica o que pues, es así universitario y todo, tal vez ya lo pueda como entender ese mensaje cristiano, ¿no? Que está detrás del mito de que Jesús repartió y bendijo
Y bueno, y lo del vino, a ver, pues aquí que se aparezca, ¿no? Bueno, ¿eso qué quiere decir? Digo, pues ese mito del vino y tal, pues ese milagro, ¿no? Bueno, pues que cuando está Jesús la alegría no falta, punto, ¿no? Ya, eso es claro, ¿no? Cuando Jesús llega, la alegría no falta. Eso es una cosa padre, ¿no? El entusiasmo y todo lo que te da el vino. Digo, además de la gran resaca y todo lo demás, ¿no? Pero el sentido no es ponerte ebrio, sino disfrutar de una fiesta. Y todo, digo, ya, si te pones ebrio, pues me invitan, ¿no? No vayan con Jesús, mejor vayan conmigo. Bueno, en fin, entonces, pues así es Rudolf Bultmann, ¿no? Bueno, es un teólogo protestante, creo que es luterano. Pues ahí está muy padre, ¿no? Bueno, ya, dejo todo eso sobre los mitos, pero obviamente los sofistas van a criticar todo esto, ¿no? Van a criticar esta idea, pues de que también, digamos, mire, no directamente, ¿no? Tal vez no entren en una contradicción tan directa, y ya lo vamos a ver con Gorgias, porque incluso el propio Gorgias va a decir que los propios poetas ya eran sofistas, eran una suerte de sofistas, ¿no? Nada más que no se atrevían a decirlo por su propio nombre, porque ser sofista era mal visto, ¿no? La sociedad no estaba preparada para ellos. Entonces ellos decían que eran magos o que eran poetas o lo que sea, ¿no? Pero pues les daba pena decir que eran sofistas para que la gente no se alarmara. Pues bueno, eso lo vamos a ver ya, el propio Platón lo consigna, ¿no? Ahorita lo vamos a leer con Protágoras. Entonces, bueno, ¿alguna otra cosita sobre esto? Si no, pues ya he dicho algunas cosas. Quiero presentarles mi pantalla. Denme tantito chance, pues, la presentación de las diapositivas que ya tenemos aquí para hablar sobre Gorgias y bueno, pues, perdón, sobre Protágoras y tal vez ir cerrando ya la clase hacia la última mitad de la clase con Gorgias y con Trasímaco. Entonces, bueno, a ver aquí dónde está, presentar, una ventana, compartir. Bueno, pues ya lo ven, ¿no? Aquí está, son las diapositivas que ustedes tienen, espero que las puedan ver, por favor. Si no las ven, me dicen. Sospecho que sí las ven. Tenemos a Protágoras, en primer lugar, siendo Protágoras el más antiguo de los sofistas, ¿no? Siendo Protágoras el más antiguo de ellos, y Gorgias, que digamos, ¿no? Aunque también es, digamos, 15 años menor que Gorgias, perdón, que Protágoras también es uno de los primeros sofistas, ¿no? Perdonen ahí por el contraste, se me fue la onda con los contrastes de los nombres. Bueno, aquí lo podemos ver, ¿no? Protágoras, 485, 411 antes de Cristo, y Gorgias, 460 y 480, perdón, y 380. Estos dos filósofos, Gorgias y Protágoras, son, digamos, la primera generación de sofistas, ¿no? Mientras que la segunda generación, sofistas tal vez un poco más jóvenes, más contemporáneos a Platón, no a Sócrates, sino a Platón, son Trasímaco, Eipias, Laques, en fin, la mayoría de los que aparecen en los diálogos, ¿no? Entonces, los más antiguos, los más veteranos, y de hecho a los que Platón les dedica un diálogo completo, es a Protágoras y a Gorgias. Los más jóvenes, ¿no? La segunda generación será Trasímaco y digamos, Hipias, Laques. Y alguna cosa que, digamos, también sería importante decir, es que a pesar de que formaron un movimiento humanístico, filosófico, etcétera, no podríamos decir que ellos mismos tienen una misma idea o que comparten una misma escuela, tampoco, ¿no? Es decir, que sean como una especie de pensadores homogéneos, que tengan tesis compartidas del todo, ¿no? Que haya como cierta afinidad en ciertas tesis, ¿no? Sino que, digamos, tal vez lo único que compartirían es ese carácter de metecos,
de maestros extranjeros, ambulantes, ¿no? Y bueno, las preocupaciones acerca del carácter público, ¿no? Relativamente, ¿no? Entonces, de cierta forma, bueno, ya incluso la propia Jacqueline de Romanes nos lo decía, había incluso hasta sofistas acerca de los peinados y del cabello y todo eso, ¿no? Ahora les llamamos pues, estilistas o peluqueros o como sea, ¿no? Pero eran profesionistas, son profesionales, ¿no? A través de sus saberes. Yo le dije a mi amiga, hazme un mullet, así donde me vea bien australiano, y órale, ¿no? Pues ella sabe, pues yo cómo voy a cortar el pelo, digo, aunque parezca, ¿no? Es de diseñador, no se crean. Pues claro, ¿no? Y ellos también eran expertos en eso. Había muchos, ¿no? Era lo que me refería, no. Sin embargo, los más importantes en términos filosóficos eran estos. Fue un movimiento muy heterogéneo, no homogéneo, sino heterogéneo, de muchos elementos, a veces incluso contradictorios. Sin embargo, hay algo, por ejemplo, en lo que la tradición sí se ha enfocado mucho con la lectura de Platón, y es que hay como una especie de forma de verlos más allá de en términos despectivos, como si hubiesen ellos, de cierta forma, eh, estado en contra de los valores tradicionales, ¿no? Del mundo antiguo. Es decir, de cierta manera, esta ilustración que ellos representan, este nuevo humanismo que ellos representan, esta nueva pedagogía, al mismo tiempo también era, de cierta manera, pues vista como peligrosa, porque estaba en contra de los valores naturales de la comunidad, ¿no? Y eso, digamos, la tradición filosófica lo ha consignado. Esa es la lectura de Platón acerca de los sofistas, ¿no? O sea, de pronto los sofistas, aunque no son una escuela homogénea, aunque no podamos decir que todos tienen las mismas ideas, de esta manera sí representan como una crítica, según Platón, a los valores tradicionales de Atenas. Son vistos como innovadores y por eso en la apología de Sócrates, que por ahí tengo perdida ahorita, la apología de Sócrates, bueno, es que tengo este libro. En la apología de Sócrates, eh, el propio Sócrates se defiende de la acusación de ser sofista, porque ya los sofistas se sospechan. Por cierta manera, con su relativismo, con su saber, digámoslo así, pues de acuerdo a la circunstancia y con su piensa, ¿no? O sea, también el hecho mismo de que eran extranjeros. O sea, no olvidar, digo, a lo mejor a nosotros se nos olvida, pero diría que es tan natural que los seres humanos tienen, ¿no? De desconfiar de alguien que es extranjero de tu comunidad. Yo soy chilango, ¿no? Entonces, dices esto aquí a mis cuates de Cañahueca y rápido agarran el balón de básquet, ¿no? Saben que el chilango rápido ahí lo va a querer robar. Entonces hay como cierta desconfianza. Digo, yo no los critico, ¿no? Pues sí, no es que yo no lo piense, pero pues, ¿qué les ofreces tú como gente del DF? Pues puro robo, delincuencia, ¿no? Pura tranza, oye. Bueno, pues, te tienen desconfianza, ¿no? Este quiere llegar aquí a poner sus valores y, oye, pues este no sabe, es que aquí en Chiapas decimos aburro, y este nos quiere decir, qué chido, ¿no? O las palabras que usan los chilangos, ¿no? Cuando aquí nosotros tenemos nuestros modos. Eso también, los propios sofistas fueron un factor, digamos, de, 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 de cierta escozor social, ¿no? O sea, de cierta sospecha. Eran extranjeros, eran metecos, ¿no? Andan viajando. Y claro, pues uno viaja por todos los lugares del mundo. Yo tenía a mi amiga alemana y la llevamos a Chapultepec, órale, ahí para que la ardilla muerta esté conviviendo, ¿no? Y de pronto se empieza a encuerar.
Espérate, no, tantito, ay, nos quedamos, yo ahí bien preocupado, oye, ¿no? Pues, ¿qué tiene? Estamos en el parque, oye, ¿no? Hace sol. Y obviamente ya luego llega la policía, oiga, usted, no sé qué. Pues es que mi amiga es alemana, ¿no? Pues no me interesa, pero aquí es México. Pues sí, ¿no? Pero allá solo tienen otras creencias. Entonces hay como cierto relativismo también, ¿no? Lo que aquí vale, que es bueno, allá pues, a lo mejor no es tan bueno, ¿no? O al contrario, por ejemplo, allá en Alemania, pues andar desnudo en un parque, de veras, eso es así, pues, tiene su cultura y todo, ¿no? Se ponen las chavas así en el parque. Yo le decía, oye, ¿no? ¿Por qué haces esto? Pues, ¿por qué haces solo? Oye, pues, ¿qué tiene? Pues a mí me da pena, oye, digo, no por mí, ¿no? Pues, estoy guapísimo, pero ¿qué tal otra gente? Ay, qué horror. Es decir, somos mexicanos, ¿no? Al fin de cuentas, pues, yo soy mexicano. Bueno, entonces hay como cierta xenofobia, hay como cierto recelo, y obviamente aquí sí quisiera yo nada más señalar, o sea, un conflicto político también, recordar que el propio Platón, pues fue hijo de los reyes de fundadores, bueno, descendientes, heredero, ¿no? De los reyes fundadores de Atenas. Venía de la familia real ateniense, fundadora de Atenas, ¿no? Imagínense cómo veía la democracia. Además le mata a su maestro, ¿no? Imagínense, primero lo confunde con un sofista, ¿no? Y luego se lo mata. No, hombre, pues imagínense cómo veía, de veras, pobre Platón. Yo lo pienso así en mi interior y digo, con razón Aristóteles decía que estaba loco. Pues debe de haber quedado loco después tanto que vivió. Pues sí. Bueno, no loco, ¿no? ¿Se acuerdan esto que dice Aristóteles sobre los melancólicos, ¿no? No estoy incitando nada, no estoy sugiriendo nada, pero bueno, es un poco un destino, ¿eh? No se crean, no se crean. Bueno, ya aquí tenemos esto. Esto ya lo hemos visto, más bien. Me gustaría ahora simplemente, bueno, esto centrarme, ya lo he platicado sobre esta magistratura. Aquí tenemos una representación de esta magistratura y bueno, vemos por otro lado la influencia de la Grecia en el siglo IV, perdón, en el siglo V y en el siglo IV, es decir, en la época dorada, ¿no? La Grecia clásica, la expansión del mundo griego que se da en este periodo. Todo lo que está en color un poco más mostaza, más intenso, pues lo pueden ver ustedes, ¿no? Es, digamos, todo las colonias griegas, y digamos, tal vez hay algunos, un color un poquito más tenue, tal vez aquí no se alcance a ver de una forma tan adecuada, en la que también, sin embargo, sigue habiendo cierta área de influencia, ¿no? Vean ustedes, Macedonia. Bueno, pues recordarán, ¿no? Que el propio Aristóteles es macedonio. Él no es propiamente griego, aunque Macedonia tiene su área de influencia con, digamos, el mundo griego, ¿no? Y también, dicho sea de paso, eso fue lo que hizo que el propio Aristóteles huyera de Atenas cuando hubo una reacción antimacedónica, ¿no? Porque de pronto pues ya los atenienses se sentían pues ya muy oprimidos por Alejandro el Magno, ¿no? Y su padre Felipe II, ya los tenía muy oprimidos, y pues bueno, Aristóteles pues, decide huir, ¿no? De la ciudad de Atenas, dejando a su primo, Espeusipo, al frente de Eliseo. Aquí está Atenas, ¿no? Ustedes lo pueden ver. Entonces vean cómo hemos pasado, ¿no? De Jonia, Éfeso, Samos, ¿no? Ahora al Ática. Justamente así se conoce este periodo, el periodo ático. Y también es importante decirlo, incluso la propia expresión del lenguaje griego cambia. Los presocráticos, si es que los leemos en griego, lo vamos a leer en una variante dialectal del griego, que es muy antigua, que es el griego jónico, el griego de Homero, el griego arcaico de Jonia.
Esa es una variante dialectal de este griego, ¿no? De este idioma. Y ustedes lo saben, ¿no? Hay variantes dialectales que pueden ser realmente a veces difíciles de entender, ¿no? Pensemos entre un cubano, o bueno, alguien de Veracruz aquí cerquita, y un chilango que te hable, y tú que eres de aquí de Chiapas, bueno, ni les entiendes lo que dicen, ¿no? Entre tanta grosería y tanta cosa, pues no les entiendes. Entonces, vamos a pensar un poco esas variantes dialectales, pero, digamos, el caso de Platón y de los sofistas, en la variante dialectal en la que escriben Platón, Aristóteles y los sofistas, y todo el mundo clásico, es la variante ática. O sea, el griego clásico, el griego ático. Después de ese griego ático, viene el griego, vamos a decirlo así, pues un poquito más en decadencia, ¿no? Tenemos el surgimiento, digamos, la génesis del griego, tenemos su momento de esplendor en el Ática, en el Ática, y tenemos su momento, pues yo diría ya de degradación, pero no por degradación, quiero decir algo malo en este caso, sino pues ya digamos en el que se pierde su capacidad creativa, etcétera, que es el griego koine, o la lengua común, el griego común, ¿no? Que fue justamente el griego en el que se escribieron los evangelios, por ejemplo, ¿no? De Jesús. Será el griego común, ¿no? Que incluso hasta estos que eran judíos, en fin, bueno, pues se habían ya helenizado de cierta forma y pues sabían algo de Grecia y lo que sea, ¿no? Pero ya no es la Magna Grecia, ¿no? Del siglo V, que es el siglo de oro. Es el siglo de oro, ¿no? Entonces, bueno, pues, bueno, esto ya, si no hay nada, puedo pasar ya tal vez hacia otra cosita. Entonces, pues vamos a nuestra siguiente diapositiva. Bueno, y aquí tenemos ya a Protágoras. Bueno, según la anécdota de Diógenes Laercio, vidas de los sofistas, bueno, vidas de los filósofos más relevantes de la antigüedad, pues en realidad Gorgias no tenía como una vocación así filosófica de alta cuna, ¿no? Sino que en realidad él fue portero, ¿no? Él se dedicaba a vigilar las entradas y las salidas de una casa, ¿no? A pesar de ser un hombre libre, él tenía ese trabajo, digamos, ¿no? Un poco ser portero, pues era al mismo tiempo alimentar caballos, ¿no? Estar a cargo del establo, que digamos, ¿no? Yo me imagino un poco como el servicio de general, ¿no? De la casa, un poco, ¿no? Por decirlo de cierta forma. Hasta que conoce a Demócrito, Demócrito de Abdera, porque Protágoras también es de Abdera, él es de esa ciudad, de Abdera, y él es el que le enseña filosofía, ¿no? Demócrito. Entonces, bueno, pues ahí tenemos un poco esa anécdota y también, ¿no? Para señalar el origen un poco, si quieren, pues humilde, ¿no? Del sofista. Y un gran pobre, ¿no? No, a diferencia de Platón, que era hijo de reyes, o de Aristóteles, también estaba ahí, su padre era médico y estaba con los reyes de Macedonia y todo. Bueno, pues aquí, y miren, la verdad, para que vean una cosa, esto es un chisme, pero sí es verdad, esto aparece en Diógenes Laercio también. En la Academia de Platón, para que vean cómo era de elitista Platón, de aristócrata Platón, él tenía una silla en la que se senta, pero que estaba, digamos, dos cuerpos de hombres por encima de sus estudiantes. Se sentaba en una silla así, este, dos cuerpos de hombre más alta que el común de la gente, ¿no? Obviamente eso ya no se hace, ya te acusan contra derechos humanos y que te eres, que te sientes nazi, ¿no? Pero bueno, él así era, ¿no? En fin, por eso era, pues por eso, bueno, en fin, ya no voy a seguir hablando. Pero son historias muy chistosas.
Entonces, ya lo vemos aquí, tenemos, además de Diógenes Laercio, la gran fuente para saber sobre Protágoras y sobre su filosofía es Platón, ¿no? Una de las principales fuentes es para saber sobre sus actividades de sofista y sus creencias y sus perspectivas es el propio Protágoras, ¿no? Incluso en el Protágoras, que yo aquí lo tengo y del que voy a leer una parte que me interesa mucho, en el Protágoras él mismo, con una gran soberbia yo diría, se pinta como siendo incluso hasta que podría ser el padre de algunos de los sofistas también famosos de esa época, como eran Hipias y Pródico. Pródico, que fue maestro de Sócrates, ¿no? Y bueno, pues también, ¿no? Fue uno de los sofistas más longevos. Durante más de 40 años se dedicó a ser sofista, ¿no? Desde que conoce a Demócrito hasta casi probablemente su muerte, rondando los 70 años que tuvo o que debió haber tenido, ¿no? Entonces, también es uno de los sofistas más longevos, ¿no? Es uno de los primeros, pero también es uno de los más antiguos, perdón, de los más, que su carrera profesional, vamos a decirlo así, dura tanto, ¿no? Ahora ya cuánto dura una jubilación, pues, duras 30 años trabajando y órale, ya, sáquese, ¿no? 40 años, ¿no? Órale, de sofista. Llegó a ser muy rico también. Sin embargo, murió desterrado, junto con, su amigo y el que lo lleva a Atenas, Pericles. Mueren en el exilio, en el ostracismo, ¿no? Por la propia democracia que ellos se encargaron de fundar, ¿no? Para que vean, o sea, por eso en la política no me meto, pero... Entonces, además, no nada más fue muy importante, digamos, en términos políticos, sino que también tiene perspectivas filosóficas relevantes que merecieron la pena de filósofos como Platón y de Aristóteles. O sea, es uno de los sofistas más destacados, ¿no? Incluso los filósofos, digamos, más clásicos, ¿no? A los que sí se les conoce con ese nombre, ¿no? Ah, filósofos y tal, como son Platón y Aristóteles, se encargaron de debatir las ideas de este sofista, ¿no? Particularmente ciertas ideas acerca de, digámoslo así, las leyes, ¿no? Platón mismo, en el Teteto, se encarga de atribuirle una tesis, que es la tesis de el homo mensura, es decir, la idea de que el hombre es la medida de todas las cosas, ¿no? En el Teteto aparece esta imputación, Platón le hace decir a Teteto, perdón, a Sócrates, ¿no recuerdas esa tesis de Protágoras según la cual el hombre es la medida de todas las cosas? Entonces ahí se cita, ¿no? Y bueno, esto se ha interpretado, digamos, como una tesis relativista, ¿no? Aunque bueno, se ha discutido mucho, ahora vamos a hablar un poquito acerca de ella, pero bueno, un punto que a mí me interesa muchísimo más destacar tiene que ver con el papel convencionalista de la justicia. Y aquí va a haber un punto muy de debate bien interesante en la política de Aristóteles. Y obviamente, ¿no? Pues lo van a ver en la República de Platón. Porque la tesis de los sofistas va a ser, particularmente de Protágoras, que las leyes no son algo natural a los seres humanos. De hecho,
Existe una oposición entre physis, entre el mundo natural, y el nomos, y las leyes, el mundo de las leyes. ¿No me creen? Les voy a poner un ejemplo, como hay una oposición. Esa es la argumentación sofística, ¿no? Les voy a poner, para darles ese punto al sofista, les voy a poner un ejemplo. Vean cómo tenemos esa oposición entre el mundo natural y el mundo de las leyes, el mundo social, el mundo cultural. Pensemos en el caso de una jovencita. ¿De qué les gusta? ¿A qué edad tienen las jovencitas su menarca, que es esta primera menstruación, ¿no? A veces muy traumática, a veces pues más o menos, ¿no? Pero siempre pues hay que estar informado, ¿no? Entonces, pues, no sé, 13, 14 años, a veces menos, ¿no? A veces menos. Y entonces ahí ya la naturaleza, el mundo natural ya te dice que tu cuerpo, como mujer, biológicamente está preparado para ser madre. Bueno, pues los chavos, ¿no? ¿A qué edad se nos despierta el instinto sexual? Pues unos somos más torpes, ¿no? Otros un poquito más temprano, pero pues pongan que por ahí de los 14, ¿no? 15, probablemente, ¿no? Bueno, depende también, ¿no? Depende. Pero es por ahí, ¿no? Hombres y mujeres, o sea, ahí vamos, ¿no? Que se nos despierte ese instinto sexual. Bueno, ¿qué te dice la sociedad, no? Pues, vive en la secundaria, apenas, ¿no? Primeras elecciones, ¿no? Eyaculabas. Y pues ya, ¿no? Ya, la naturaleza te dice, órale, ya, estás listo. Pum. Sí, pero ¿qué me va a decir mi papá si yo llego con él? Aquí está mi novia, está embarazada, ¿no? A los 15. ¿Qué me dice el mundo social? Oye, pues espérate, ¿no? A los 15 años apenas vas en la secundaria. A los 13 años apenas estás saliendo de la primaria. O sea, todavía ni siquiera tienes así como, en términos culturales, ¿no? Me decía mi mamá, ni te sabes limpiar la cola y andas de novio y todo. Pues claro, ¿no? Mi madre querida, ¿no? Pues sí. Entonces, ahí hay una oposición, ¿no? ¿A quién le voy a hacer más caso yo? ¿Al mundo natural? Que me dice, órale, reprodúcete, pum, aviéntate, ¿no? Contra lo que se mueva. Porque además, o sea, la polimorfia del deseo sexual, no sé si ustedes la han experimentado, pero es camine, vuele o se arrastre, ¿eh? O sea, literalmente, ¿no? Sí, claro, pero pues, ¿qué me dice la sociedad? Si yo le doy esa potencia a mi deseo sexual, pues, oye, pervertido, depravado, llévenlo, ¿no? Pues imagínate, ¿no? Entonces, ahí hay una lucha, ¿no? ¿A qué le voy a dar más peso? Yo lo pienso, porque uno como filósofo, filósofa, yo lo pienso con amiguitas y amiguitos como yo, todos frustrados ahí sexualmente, pero eso sí, sabemos un montón de cultura y tal, ¿no? Y todos ahí no puedes ni ligarte ni una chava, ¿no? Y dices, chale, oye, pues eres un animal y no puedes ni siquiera hacer lo que los animales hacen. Hay una oposición, ¿a qué le vas a dar más peso? ¿A la cultura? ¿A lo que dice? Pero pues ahí está en contradicción, no sé si me explico, ¿no? Ese es un ejemplo. Luego hay otros ejemplos, ¿no? Que también me fascinan. Pues, cuando uno es chavo, está joven y todo, pues tiene grandes energías, tiene gran vitalidad, todos los proyectos, pero realmente no conoce el mundo, no conoce el mundo cultural, tiene gran inexperiencia en el mundo cultural. Y resulta que cuando ya aprendes a vivir y cuando ya aprendes de qué se trata la vida, estás a 2 segundos de morir. Biológicamente hablando, ya no puedes ni respirar. Cuando por fin comprendiste de qué se trata la vida, pues ya estás al borde del hoyo. En cambio, cuando tienes toda la energía, ¿no? Y eres así, pues ni sabes, ¿no?
ni sabes de qué se trata vivir, ¿no? Te la pasas de borrachera en borrachera ahí, viajando, y entonces, que claro, ya, pues, si cambio, ya cuando te arrepientes, eres más viejo, ¿no? Más vieja, ya dices, no, pues, la vida no eran los placeres, la vida era cualquier otra cosa, en fin. Ya estoy a nada de morir, ya sé de qué se trata vivir y te da el infarto. Pues sí, ¿no? Digo, desgraciadamente así es esa contradicción. Ese es un punto que tienen los sofistas, ¿no? O sea, hay una especie de oposición. Y si ustedes lo ven, cuando yo platicaba sobre el mito cuando platicaba sobre Trasímaco, en el mito, en el libro de la República, perdón, Trasímaco suele apelar a esa idea de que no es natural ser justo. Para los seres humanos no es natural la justicia. Nos tienen que obligar, porque por nosotros mismos no estamos dispuestos a ser justos. Naturalmente no está en nuestra fisis. En nuestra fisis está, pues, el egoísmo, otra cosa, ¿no? La lucha de todos contra todos, o como sea, ¿no? Se nos tiene que obligar a ser buenos, ¿no? Va a decir Trasímaco. Entonces, ahí fíjense, ¿no? Esa idea de que por eso Aristóteles va a estar obsesionado con definir al ser humano como un zoon politicón. Por naturaleza, el ser humano hace política. No es algo artificial frente a los sofistas, es lo que está diciendo Aristóteles, ¿no? Por naturaleza, los seres humanos, por fisis. Y eso de por naturaleza y de fisis y tal, es que tiene que ver con todas las características que hablamos de la fisis de los presocráticos, que es necesario, que no puede ser de otra forma. Oigan, yo por mucho que quiera, no puedo, y perdón que yo se los diga, pero yo no puedo dejar de tener el deseo sexual. Por mucho que yo no quiera, es como no comer. Es algo necesario, pues está ahí. Pasa, ¿no? O sea, es como de... Mientras que lo que no es necesario es la convención. Que yo tenga estos pelos güeros, o que tenga otro cabello, o que me ponga una perforación, o use eso, pues eso es convencional, eso no es necesario, ¿no? Puede ser, puede no ser, pero que yo coma, pues eso tiene que pasar, porque si no como, entonces me muero, porque es necesario, es parte de la naturaleza. Fíjense, esa es la idea de la fisis, ¿no? Ese carácter de necesidad y de universalidad. En cambio, pues yo viajo a Alemania, y agarro a una, ay, ¿cómo estás, Marcus? Buenos días, le doy un abrazo y me da un golpe, o pues no me toques. ¿Pero por qué, Marcus? Pues porque, ¿quién te dio permiso de tocarme? Pero pues no te quería ofender. Pues sí, pero es que no es universal que en todos los países mostrar afecto sea abrazar a la gente, ¿no? O porque te caiga muy bien, pues ya tú le digas algo, ¿no? No en todos los países, ¿no? Ahí no es universal, ahí es convencional. Fíjense, ese punto es muy fuerte, ¿no? Eso, digo, yo por eso me centro en estas ideas de la noción de convencionalismo frente a fisis. Y fue una de convencionalismo frente a fisis, perdón, porque fue uno de los grandes temas que Protágoras heredó tanto para Platón como para Aristóteles, ¿no? Si es que hay o no hay una oposición entre fisis y nomos, ¿no? Entonces, eso es bastante interesante, ¿no? Y bueno, también, además de eso, digamos que la acusación por la que el propio Protágoras fue expulsado de la ciudad de Atenas se debe a unas perspectivas que suele tener frente al agnosticismo. Protágoras parece decir que para los mortales, para los seres humanos, es muy difícil tener conocimiento acerca de los dioses, ¿no? Y eso es importante, digámoslo, decir, porque aquí podríamos hacer una distinción entre, digámoslo así, diversas perspectivas
respecto a la divinidad, ¿no? Podríamos tener una perspectiva teísta, es decir, que afirme que hay una divinidad, que hay un teos, ¿no? Que hay un teos. Podemos tener una perspectiva teísta. Podemos tener también una perspectiva ateísta. Acuérdense, aquí ateísmo, la partícula A es la privación negativa, ¿no? No Dios, ¿no? O no teísta. No hay Dios. Pero, digamos, tenemos otra, además de esas dos, que es justamente la que propugna Protágoras, que es la agnosticista, ¿no? Y que se encuentra un poco, pues yo diría, en una perspectiva más modesta entre el teísmo y el ateísmo, pues que consiste en decir que no contamos con los elementos ni para afirmar la existencia de Dios, ni para negarla, porque no podemos conocer eso. Por eso es agnosis, sin conocimiento. ¿Existe Dios o no existe? El ateo sabe que no existe, sabe que no existe. El teísta sabe que existe. Pues afirma que existe, ¿no? Existe Dios. Y el ateo afirma que Dios no existe. Pero el agnóstico es el que no sabe ni una ni otra, ¿eh? No podemos saberlo. Entonces, eso es ser agnóstico. No negar que exista, eso es ser ateo. Sino más bien negar que podemos conocer si existe o no existe. Por eso se le acusó también al propio Protágoras y se le llevó al exilio, ¿no? Por esas visiones tal vez un tanto agnósticas, ¿no? Entonces, bueno, también aquí me gustaría ya, ahora sí, ¿no? Enlazar esto que he dicho yo de Protágoras con lo que el propio Platón hace llamar de él, del propio Protágoras, ¿no? El gran logos, el gran discurso. El gran discurso o el gran logos, o el gran razonamiento, o la gran razón, ¿no? Depende aquí, ¿no? La gran argumentación, lo que sea, no es otra cosa sino la explicación del arte que Protágoras enseña. ¿Maestro de qué es? Es lo que le va a preguntar Sócrates. Bueno, tú Protágoras, ¿y de qué das clases, pues? ¿No? ¿Y qué enseñas? A ver. Y entonces se le va a decir, bueno, pues yo, si quieres que te responda esta pregunta, ¿qué te parece si te lo cuento con un mito? ¿Qué te parece si te cuento esto con un mito? ¿No? Mejor. Y dice Sócrates, bueno, pues claro, ¿no? Adelante, ¿no? Entonces, me gustaría un poco leerles este mito, de qué se trata, ¿no? Este gran logos, identificarlo en la obra de Platón, con la fuente y todo. Y bueno, pues aquí simplemente ver un poco, ¿no? ¿Cuál es el proyecto que en este gran logos de pronto Protágoras expone? ¿No? De pronto Protágoras expone la idea de que el sofista o los sofistas se dedican a una cosa llamada filosofía práctica o sabiduría práctica, práctica de la sabiduría, que tiene que ver con las preocupaciones acerca de la polis, es decir, con las leyes y con el Estado, pero también con crear una moral y crear una política, y particularmente Protágoras se dedicó a la democracia, a crear la democracia, en la cual no solo los más aristos, no solo los más virtuosos, pero virtuosos, acuérdense, no en el sentido cristiano, sino excelentes,
sino cualquiera podía acceder al poder. Entonces, bueno, ¿qué es lo que efectivamente hace Protágoras en esta historia? Crear leyes, crea la Constitución de Atenas, ¿no? Pero estas leyes siempre son leyes que van a estar a sometimiento del pueblo. Por eso son leyes democráticas, porque estas leyes de lo que se trata es de convencer al otro de que le conviene tener esa ley. Fíjense, aquí ya es la razón la que va a dirimir los procesos legales, ¿no? Y obviamente nos va a dar toda una justificación acerca de la democracia, ¿eh? Basada en una cosa que es bien interesante, la igualdad. Protágoras se va a enorgullecer de ser, como dirían algo así los gringos, ¿no? A self-made man. Un hombre hecho a sí mismo. Una persona que se hizo a sí misma. Como dice, ¿no? El orgullo así también a veces, medio macuarrón de aquí de México, ¿no? No le debo nada a nadie. A self-made man, ¿no? Self-made man, dicen los gringos, ¿no? Un hombre que se hace a sí mismo. Sin ser nada, siendo un portero, siendo un X, así cualquiera, se convirtió en el gran profesor, en el gran ideólogo de Atenas. Entonces, el valor de la igualdad para él era muy importante. Porque pues, él logró, gracias a ese valor, llegar a ser un gran sofista, ¿no? Entonces, eso es algo bien interesante que tiene Protágoras, ¿no? Esa justificación de la democracia a partir de la noción de igualdad. Todavía se la debemos hoy, ¿eh? Bueno, aquí tengo las partes de este diálogo, el diálogo de Platón. Perdonen, no lo vamos a leer de aquí. Si ustedes por ahí lo pueden tener, pues les agradecería mucho, ¿no? En lugar de que lo leyéramos aquí, bueno, pues así se los puse en su diapositiva. Yo también lo tengo acá, ¿no? Lo tengo aquí en mi obra. Y bueno, me gustaría leer un poco ese gran logos, ¿no? Ese gran discurso que va a dar el propio Protágoras acerca de qué se trata su arte, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de su arte? Y entonces, bueno, me gustaría entonces aquí leer un poco ese mito, que seguramente ustedes ya tal vez se lo saben, ¿no? Pero bueno, me gustaría leerlo para ustedes. Entonces, déjenme, lo busco, ¿no? Aquí lo tengo. A ver. Estoy en 321. 321B. Ok, ok. Sí, estoy en 320D, en 320D. 320C, mejor dicho, 320C. Protágoras, 320C. ¿Qué es lo que dice? Aquí lo tengo, aquí lo leo. Por favor, les pido su atención. Espero que estos 15 minutos nos den para comentarlo. Es un diálogo, es un logos muy largo. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, pero no por eso menos interesante, ¿no? Muy bien. Desde luego, Sócrates dijo, no os privaré de ello, pero ¿os parece bien que como mayor a más jóvenes os haga la demostración relatando un mito o avanzando por medio de un razonamiento? Enseguida muchos de los allí sentados le contestaron que obrase como prefiriera.
Me parece, dijo, que es más agradable contaros un mito. Aquí comienza el logos. Hubo una vez, un tiempo, en que existían los dioses, pero no había razas mortales. Cuando también a estas les llegó el tiempo destinado de su nacimiento, las forjaron los dioses dentro de la tierra con una mezcla de tierra y fuego, y de las cosas que se mezclan a la tierra y el fuego. Y cuando iban a sacarlos a la luz, ordenaron a Prometeo y a Epimeteo que los aprestaran y les distribuyesen las capacidades a cada uno de forma conveniente. A Prometeo le pide permiso Epimeteo para hacer él la distribución. Después de hacer yo el reparto, dijo Epimeteo, tú lo inspeccionas. Así lo convenció y hace la distribución. En esta, a los unos les concedía la fuerza sin rapidez, y a los más débiles los dotaba con la velocidad. A unos los armaba y a otros les daba una naturaleza inerme. Les proveía de alguna otra capacidad para su salvación. A aquellos que envolvía en su pequeñez, les proporcionaba una fuga alada o un habitáculo subterráneo. Y a los que aumentó en tamaño, con esto mismo, los ponía a salvo. Y así, equilibrando las demás cosas hacia su reparto, planeaba esto con la precaución de que ninguna especie fuera aniquilada. Cuando los hubo provisto de los recursos de huida contra sus mutuas destrucciones, Zeus reparó una protección contra las estaciones que envía el año, revistiéndolos con espeso cabello y densas pieles, capacidades de soportar el invierno y capaces también de resistir los ardores del sol. Y del mismo modo que cuando fueran a dormir, estas mismas les sirvieran de una cobertura familiar y natural a todos. Y los calzó a unos con garras y revistió a los otros con pieles duras y sin sangre. A continuación, facilitaba los medios de alimentación diferentes a unos y a otros. A estos, el forraje de la tierra, a aquellos, los frutos de los árboles y a los otros las raíces. A algunos, les concedió que su alimento fuera el devorar a otros animales y les ofreció una exigua descendencia. En cambio, a los que eran consumidos por estos, una descendencia numerosa, proporcionándoles una salvación en la especie. Pero, como no era del todo sabio, Epimeteo no se dio cuenta que había gastado las capacidades en los animales. Entonces todavía le quedaba sin dotar la especie humana y no sabía qué hacer. Mientras estaba perplejo, se le acerca Prometeo, que venía a inspeccionar el reparto y que ve a los demás animales que tenían cuidadosamente de todo, mientras que el hombre, desnudo y descalzado, sin coberturas ni armas. Precisamente era ya el día destinado en que debía también el hombre surgir de la tierra hacia la luz. Así que Prometeo, apurado por la carencia de recursos, tratando de encontrar una protección para el hombre, roba a Hefesto y a Atenea su sabiduría profesional junto con el fuego, ya que era imposible que sin el fuego aquella pudiera adquirirse o ser de utilidad la sabiduría para alguien. Y así, luego, la ofrece como regalo a los hombres. De este modo, el hombre consiguió tal saber para su vida. Hasta ahí el mito, ¿no? El mito de Prometeo. No lo sabemos perfectamente, ¿no? Prometeo y Epimeteo, bueno, los dioses, los seres humanos, pues, pobrecitos, ¿no? Y bueno, ya. Prometeo roba, ¿no? Tenemos la gran obra de Esquilo, Prometeo encadenado, ¿no? Pues ahí está una máxima tragedia. No, ahorita que se le cayó la uña a Miley Cyrus, ¿no? La máxima tragedia de Esquilo de Eurípides encadenado. Y bueno, pues, y ahora viene la interpretación, digámoslo así,
la propia adaptación, la interpretación del propio Protágoras del mito, ¿no? Hasta ahí el mito tradicional, hasta aquí, ¿no? A los seres humanos les dio la sabiduría de los dioses. Sin embargo, aquí ya es cuando empieza ya el mito, ya ahora de Protágoras. Sin embargo, los seres humanos, de tal modo, con este hurto, con este mito, el hombre consiguió tal saber para su vida, pero carecía del saber político, pues este saber depende de Zeus. Ahora bien, a Prometeo ya no le daba tiempo de penetrar en la Acrópolis en la que mora Zeus. Además de que los centinelas de Zeus son terribles, ¿no? Kratos y Bia. Kratos, bueno, hasta le hicieron un videojuego, ¿no? A Kratos, etcétera. En cambio, en la vivienda en común de Atenea y de Festo, en la que aquellos practicaban sus artes, podía entrar Prometeo sin ser notado, y así fue que robó la técnica de utilizar el fuego de Hefesto y la sabiduría de Atenas y se las entregó a los hombres. De aquí resulta la posibilidad de la vida para el hombre. Aunque Prometeo, luego a través de Epimeteo, según se cuenta, le llegó el castigo de su robo. Bueno. Puesto que el hombre tuvo participación en el dominio divino a causa de su parentesco con la divinidad, fue, en primer lugar, el único de los animales en creer en los dioses e intentaba esculpir estructuras y altares. Aquí ya está una historia natural de la humanidad. Fíjense, pasamos de el mito a una historia de la humanidad. Los hombres, al ser hechos de una materia divina, en primer lugar, se van hacia la idolatría. Son los primeros en creer en dioses. Construyen altares y estatuas. Los animales no hacen eso, ¿eh? Los seres humanos sí lo hacemos, pero ellos no. Ellos no tienen religión. Nosotros hasta San Juditas y todo, ¿no? Pero aquí, ¿qué les voy a mentir? Mi santa patrona, ¿no? Los animales no. Bueno, después, los seres humanos articularon rápidamente con conocimiento la voz y los nombres e inventaron sus casas, vestidos, calzados, coberturas y los alimentos del campo. Una vez equipados de tal modo, en un principio habitaban los humanos en dispersión y no existían las ciudades, ¿no? Eran los clanes, las tribus, así. Así que se veían destruidos los seres humanos por las fieras, por ser generalmente más débiles que aquellas. Y su técnica manual resultaba un conocimiento suficiente como recurso para la nutrición, pero insuficiente para la lucha contra las fieras. Pues aún no poseían el arte de la política, a la que el arte bélico pertenece. Ya intentaban reunirse y ponerse a salvo con la fundación de ciudades, pero cuando se reunían se atacaban unos a otros, al no poseer la ciencia política, de modo que de nuevo se dispersaban y perecían. Zeus entonces temió que sucumbiera toda nuestra raza y envió a Hermes que trajera a los hombres el sentido moral y el de la justicia, que hubiera orden en las ciudades y ligaduras acorde de amistad. Preguntó entonces Hermes a Zeus, ¿de qué modo les daría el sentido moral y la justicia y la amistad a los hombres? ¿Las reparto como están repartidos los conocimientos?, preguntó Hermes. Están repartidos así. Uno solo que domine la medicina vale para muchos, y lo mismo para otros.
También la justicia y el sentido moral los infundiré a unos humanos sí y a otros no, o los reparto a todos, dijo Zeus, y que todos sean partícipes, pues no habría ciudades si solo alguno de ellos participaran como de los otros conocimientos. Además, impón una ley de mi parte, que al incapaz de participar de honor y la justicia, lo eliminen como una enfermedad de la ciudad. Así es Sócrates. Y por eso los atenienses y otras gentes, cuando se trata de la excelencia arquitectónica o de algún tema profesional, opinan que solo unos pocos deben asistir a la decisión. Y si alguno que está al margen de esos pocos da su consejo, no se le acepta, como tú dices. Y es razonable, digo yo. Pero cuando se meten en una discusión sobre la excelencia política, hay que tratar enteramente con justicia y moderación. Naturalmente, hay que aceptar a cualquier persona, como es el deber de todo mundo, participar de esta excelencia. De lo contrario, no existirían ciudades. Esa es, Sócrates, la razón de esto, de su enseñanza, que todos participen de la excelencia política. No como en el caso de los arquitectos, ¿no? Que nada más un arquitecto sabe y todos los albañiles, aunque no sepan, construyen. No, aquí no. Estamos hablando de la justicia, estamos hablando de la amistad, estamos hablando de las relaciones de la ciudad. Todos deben participar. Ya estamos sobre la hora, el Gran Logos continúa, todavía continúa, ¿no? Me faltaron algunas cositas, ya espero terminar tal vez en una cápsula más sobre el Gran Logos y sobre Trasímaco y esto, para empezar ahora sí, ¿no? Tal vez mañana ya un poquito comentar algo sobre Sócrates, ¿no? Ya para ir terminando también nuestra segunda unidad, ya estamos pues un poquito retrasados y comenzar, ya lo hemos estado haciendo, ¿no? Con Platón. Pero vean, ¿no? Entonces, Protágoras es un maestro de la virtud o de la excelencia política, que es accesible para todos, ¿eh? Además. Miren, ya estamos por la hora. No sé si quieran comentarme algo, tengan alguna pregunta, algo que me quieran decir, ya tal vez para ir cerrando. Si no, pues como saben, yo siempre les agradezco su disposición, que estemos aquí. Pues ya dejo de grabar ahora. ¿Todo bien? Sí, maestro, de mi parte